Bueno, aquí tenemos el libro de A hombros de gigantes de Stephen Hawking. Este libro es una compilación de los trabajos fundamentales en el campo de la ciencia, sobre todo de la física, seleccionados y comentados por el físico teórico Stephen Hawking. Esta es la edición, como ya mencionamos, comentada por Stephen Hawking de Editorial Crítica. Entonces podemos ver aquí el grosor del libro, que es un libro bastante grueso y bastante pesado, ya que tiene los trabajos, como vemos aquí, de estos personajes, que son de Johannes Kepler, Galileo Galilei. Bueno, acá está Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. Entonces, todos estos trabajos están aquí en este compendio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si abrimos el libro, dice A hombros de gigantes, edición comentada de Stephen Hawking, y pues nos empieza a hacer aquí una breve reseña. Aquí nos dice los personajes, dice A hombros de gigantes, el gran físico teórico Stephen Hawking nos explica cómo los grandes hombres de ciencia como Copérnico, bueno, me faltó mencionar a Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Einstein, construyeron sus teorías a partir de las geniales contribuciones de sus predecesores como nos han legado, etcétera. Entonces, si vemos acá del otro lado, pues también nos dice aquí, eh, este libro que el lector tiene en sus manos es una pieza única por su contenido y por quien lo ha compilado. En efecto, el gran científico Stephen Hawking ha reunido en él, por primera vez en la historia de la edición, las 5 obras que a su juicio representan el canon de la cultura universal en el campo de la física y la astronomía. Entonces, para Stephen Hawking, las obras de estos 5 personajes serían el canon, serían lo principal en lo referente a la física y la astronomía. Entonces, si abrimos el libro, vamos a ver que aquí nuevamente tenemos el título del libro, más detalles sobre él, edición comentada por Stephen Hawking y la editorial Crítica de Barcelona. Esta edición pertenece a la tercera impresión de enero de 2012. La primera edición pues fue de mayo de 2003. Aquí tiene unas notas. Cada que comenzamos, los agradecimientos, la introducción, cada que se comienza con las obras, por ejemplo, en este caso, en las obras de Nicolás Copérnico, nos da una breve biografía sobre su vida y lo que ha desarrollado, lo que ha creado a lo largo de su vida. Entonces aquí tenemos la biografía, son aproximadamente unas 5 o 6 páginas sobre la vida del personaje. Una vez que nos habla de la vida del personaje, pues nos presenta cada una de las obras o fragmentos de las obras más importantes de estos científicos. Por ejemplo, aquí nos presenta un fragmento o gran parte del libro de sobre las revoluciones de las orbes celestes. Entonces aquí ya nos adentramos en el libro, viene la introducción. Aquí en esta introducción nos dice al lector sobre las hipótesis de esta obra. Entonces, esta es la introducción. Una vez que vemos la introducción, aquí tenemos pues el libro primero. Entonces nos habla pues este libro de cómo está el universo constituido con base en estos estudios de Copérnico, en estas ideas de Copérnico. Dice, por ejemplo, aquí el mundo es esférico, o acá dice de cómo la Tierra junto con el agua forma un globo. O aquí en el 4 dice, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares. Entonces nos describe la obra original de Copérnico. Acá tenemos el 5 acerca de si el movimiento de la Tierra es circular y de la posición. Entonces este libro, bueno, no es sencillo de comprender, tiene su grado de complejidad, pero es importante poder revisar las obras originales de estos personajes. Entonces voy a adelantar un poco aquí el libro o las obras de Nicolás Copérnico. Aquí tenemos una imagen muy interesante que nos describe el movimiento de traslación, supongo, de la Tierra
alrededor del Sol, ¿verdad? Dice aquí, como estas cosas son de tal manera que más desean ser comprendidas por los ojos que dichas, tracemos el círculo ABC. Entonces tenemos el círculo, perdón, ABCD, que representará el circuito anual del centro de la Tierra en el plano de la elíptica, y sea E el Sol el centro del mismo. Este círculo lo acortaré, etcétera. Entonces geométricamente nos empieza a describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces voy a adelantar un poco más el libro, algunos teoremas que vienen aquí. Dice teorema segundo, Eisatelón. Entonces introductorio al teorema 3, etcétera. Entonces viene acá también una tabla. Una tabla, dice tabla de las cuerdas subtendidas en un círculo, etcétera. Entonces, pues voy a adelantar el libro. Acá tenemos el libro segundo de su obra. Dice aquí, habiendo expuesto en síntesis los tres movimientos de la Tierra, por medio de los cuales podemos demostrar todas las apariencias de los astros, etcétera. Bueno, entonces viene aquí a explicar más sobre los diferentes movimientos de la Tierra alrededor del Sol o de los demás astros o cuerpos celestes. Aquí, por ejemplo, viene algo de las constelaciones. Dice ángulo de sección de la eclíptica con el horizonte. Aquí tenemos una tabla. Dice aquí tabla de las ascensiones de los signos en la revolución de una esfera recta. Entonces, todo esto es la obra de Copérnico. Entonces me voy a adelantar después de la obra de Nicolás Copérnico. Vamos a ver de Copérnico, pues son bastantes hojas. Ya vamos por la 260 y todavía son de las obras o trabajos de Copérnico. Pues me voy a adelantar acá hasta la 350. La 350, que ya serían los trabajos de Galileo Galilei. De nueva cuenta, pues viene la biografía, vida y obra de Galileo Galilei. Y luego viene aquí uno de los trabajos más importantes de Galileo, que sería Diálogo sobre las dos nuevas ciencias. Dice, entonces aquí le dedica una buena parte a este diálogo sobre las dos nuevas ciencias, que pues en este diálogo habla sobre la dinámica. Entonces le voy a adelantar para ver qué más trae de Galileo Galilei. Seguimos aquí adelantando. Y acá ya es otro libro. No sé si sea el mismo. Voy a checar si aquí ya es otro de los libros de Galileo Galilei. No, todavía es el mismo. Entonces acá habla de cuestiones de mecánica. Aquí tiene unas proposiciones. Dice proposición 7 de los pesos de los cuerpos. Entonces voy a adelantarle y hasta ver qué otro libro tiene o qué otro fragmento. Todavía sobre el mismo libro, otra jornada, dice sobre el movimiento de los proyectiles. Entonces aquí habla sobre el movimiento de los proyectiles de forma más geométrica. Entonces, si le voy a adelantar a otro de los personajes, acá ya estamos en Johannes Kepler. También tiene pues de las obras de Johannes Kepler, de los trabajos más importantes. Entonces le voy a adelantar hasta que llegamos aquí a Isaac Newton, que sería ya la página 642. De nuevo aquí tiene la vida y obra de Isaac Newton. Y luego ya viene aquí un fragmento de los principios matemáticos de la filosofía natural. Algunas definiciones. Aquí tenemos la definición 1. Dice, la cantidad de materia es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente. Entonces nos da la definición de cantidad de materia. Acá tenemos otra definición. Dice definición 4. La fuerza impresa es la acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Esta sería la definición de fuerza que da Isaac Newton. Acá tenemos otra definición. Dice la magnitud motriz de la fuerza centrípeta es la medida de la misma
proporcional al movimiento que genera en un tiempo dado. Entonces, primero da las definiciones, luego da aquí los axiomas o leyes del movimiento. Aquí tenemos la primera ley de Newton. Dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar de su estado. Es la ley de la inercia, que aquí simplemente le llaman primera ley. Y luego tenemos la segunda ley. Dice: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, esta ley ya nos habla de la relación entre fuerza y la aceleración. Y tenemos la tercera ley. Dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Entonces, así es como se mencionan las leyes de Newton. Y aquí vienen más corolarios que tienen que ver con estas leyes de Newton. Entonces es interesante poder checar de forma original o los libros originales de estos autores. Acá más adelante tenemos libro primero sobre el movimiento de los cuerpos. Entonces lo aborda más desde el punto de vista geométrico. Vienen más lemas, teoremas, algunas definiciones, etcétera. Entonces todo esto pertenece al libro de Principia de Isaac Newton. Entonces voy a adelantarme más. Después de Isaac Newton, pues tenemos los trabajos de, en este caso, bueno, todavía esto es de Isaac Newton. Ya vamos en la página, casi la página 1000. Aquí es la página 1000. Entonces, acá ya tenemos los trabajos de Albert Einstein. Por último, ya en la parte final del libro, sobre la teoría de la relatividad. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunas definiciones. Parte de la cinemática, definición de simultaneidad. Si le adelanto un poco más, acá tenemos la velocidad de la luz en este caso. Nos está hablando de la velocidad de la luz. Y le voy a adelantar más. Acá ya algunas fórmulas complejas de relatividad. Un poco de tensores, de cálculo diferencial, y tensores, etcétera. Acá las ecuaciones de relatividad. Entonces, estos serían los trabajos que conforman esta obra. Por ejemplo, aquí nos dice el principio de Hamilton y la teoría de la relatividad general. Entonces, acá tenemos al final el índice temático para poder verlo en orden. Aquí está índice. Dijimos, la primera parte sería de Copérnico, el libro primero, y luego el libro segundo, y el libro tercero, libro cuarto, libro quinto, y así sucesivamente. Y luego tendríamos, ya me brinqué aquí, mucho más, por ejemplo, Galileo Galilei, diálogos sobre las dos nuevas ciencias, que sería el libro, y se divide en jornada primera, jornada segunda, jornada tercera, jornada cuarta, etcétera. Y luego de Johannes Kepler, las armonías del mundo, aquí parte del libro quinto de Johannes Kepler. De Isaac Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, del libro primero. De esos son 3 libros. Libro segundo, libro tercero, y por último de Albert Einstein, dijimos del principio de la relatividad. Estos serían los temas que maneja. Entonces, en total, pues son casi 1200 páginas de este libro. Y este sería el contenido del libro de A hombros de gigantes, de las grandes obras de la física y la astronomía.